Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios en esta preciosísima mañana, día viernes ya, 2 de diciembre, hermanos, es el segundo día del mes de diciembre, último mes del año y el día de hoy es principio de fin de semana. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar aquí compartiendo de la palabra del Señor y vamos terminando el día de hoy el capítulo 2 de la primera carta a la iglesia de Tesalónica. Así que, hermanos, el, hemos visto que ser cristiano sí se puede porque el apóstol Pablo, siendo el discipulador, siendo el predicador, está dando testimonio de la vida de la iglesia de Tesalónica. Es algo precioso y el día de hoy, hermanos, podemos compartir esto de una manera alegre. Y termino, hermanos, con el capítulo 2 con el gozo de tener discípulos. Porque si bien es cierto, a nosotros nos predican el Evangelio, pero tenemos que dar fruto. En primer lugar, el fruto personal, el fruto de amor, gozo, el fruto del Espíritu Santo, vuelvo a decirlo. El fruto del Espíritu Santo no son varios frutos, es un solo fruto que te va a llevar a proyectar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un solo fruto te va a dar, es el fruto del Espíritu Santo, lo va a dar completo el Señor. Pero si bien es cierto, eso nos va a llevar al segundo o a la segunda forma de fructificar, que es a través de creyentes en Cristo, de verdad, creyentes en Cristo, en la palabra de Dios, creyentes y seguidores de Dios, conforme a lo que Dios estableció y Él está enseñando. Así que eso es lo que podemos entender, hermanos. Ahora bien, en el mundo siempre va a haber pensamientos negativos. Siempre te van a decir no te comprometas, porque ahí te van a quitar cosas que estás haciendo, te van a prohibir cosas. Y que yo conozca, hermano, la mayoría de los creyentes genuinos, cuando yo empecé en la vida cristiana, yo les preguntaba si ellos les habían pedido que se les dejara de hacer cosas que antes hacían, como salir, como los pecados que hacían, o la vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si bien es cierto, ninguno me ha dicho por eso. Me ha dicho que él al leer su palabra de Dios, al leer la Biblia y el conocimiento de Dios, les mostró la verdad de cómo el mundo hace que la gente peque, hace que la gente deshonre a Dios. Entonces realmente, hermanos, el mundo va a pensar así. El mundo te van a decir, te están lavando el cerebro, te están lavando el cerebro. Mi abuelita lo dijo, mi abuelita me lo dijo a mí. No es cierto, a mi mamá. Le decía, hija, no dejes a ir a tu hijo, ¿verdad? Allá, porque ella era católica. Y no lo dejes porque le van a lavar el cerebro, ¿verdad? Yo apenas iba entendiendo, tenía pues 13, 14, 15 años, pero a los 17, cuando ella fallece, yo después posteriormente me entrego a Cristo. Y si yo la tuviera enfrente, yo le diría, abuelita, qué bueno que me dejaron a ir porque sí me lavaron el cerebro. Lo tenía cochinísimo, lo tenía podrido. O sea que doy gracias a Dios porque tengo vida en Cristo y Dios me llama a su presencia cada día, a estar en comunión con Él, a vivir en santidad, a estar con Él siempre. Así que, hermanos, es lo que yo te puedo compartir en esta hermosa mañana. El mundo va a decir, ¿verdad?, que siempre quieren reclutar gente. No, hermanos, no es así. El hecho del discipulado no es algo que nosotros queramos ir por la gente, está llevando a traer más a nuestras iglesias. No. La cuestión es que hay un evangelio ya escrito, una verdad que ya está escrita y que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos. Así que, hermano, tú que eres creyente y que estás empezando en la vida cristiana, sigue creciendo en el fruto del Espíritu Santo, en crecer en la vida cristiana, en que tu fe te lleve al obrar, ¿verdad? Que tu fe, que tú digas, hago esto porque Dios me dice que lo haga, porque tengo fe en Él y porque lo único que quiero es glorificar su nombre. Y para que vayas empezando a orar y decir, Señor, ¿a quién tengo que predicar para que yo lo disipule? Hermano, es que tengo poco tiempo, no importa. La cuestión no es de cuestión de tiempo, la cuestión es que te vayas capacitando y en el proceso tú puedas dar testimonio de cómo Dios va cambiando tu vida. Y Dios va a usarte para tener discípulos. Mi madre, cuando empezó a leer la Biblia, al cabo de después de ser bautizada, ella empezó a seguir a predicar, a bendecir. Y eso fue algo precioso y hermoso, hermanos. Es algo de verdad muy, muy glorioso. Así que, hermanos,
y mi madre, gracias a Dios, ha sido usada para conversión. Gente se ha convertido y ella disipula y exhorta y anima a las personas que también tienen luchas. Así que es bonito, hermanos, que los creyentes siempre nosotros tengamos discípulos. Ahora bien, ¿qué pasa con los que tienen tiempo y no tienen ni un triste discípulo? Y digo triste porque son años que a veces no tienen a discipulados, al contrario, son gente que tienen tiempo y en vez de crecer se van afectando, se van corrompiendo, van siempre teniendo problemas. Entonces, la realidad, hermanos, es que el Evangelio es para creerse, el Evangelio es para discipular. Entonces, hermanos, el tema de hoy es que tener discípulos, ¿verdad? Trae gozo. Así que yo te invito, hermanos, en esta hermosa mañana, y lo vemos aquí en el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Hermanos, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una hermandad. Aunque estemos lejos, hay una comunidad tremenda, hay una unidad en el Señor. Y es más, nos podemos dar cuenta cuando alguien no es cristiano o cuando alguien está dejando que su fe se enfríe, que su corazón se cauterice. Y eso es algo precioso, hermano, de que el verdadero creyente podemos nosotros tener ese fervor. Lo triste es cuando el corazón se pone triste y cuando se cauteriza, cuando gente está en el templo pero nunca fue cristiana. Al final, el que pesa los corazones es el Señor. La pregunta que yo te hago es, ¿tú y yo somos cristianos? ¿Tú y yo tenemos ese gozo de vernos siempre? Eso es bueno. Ese gozo de tener cuando nos vemos, tener esa alegría. Versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a ustedes, pero yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Con problemas, con tribulaciones, con heridas físicas, con insultos, con agravios, con expulsiones, con obstáculos tras obstáculos tras obstáculos, ¿verdad? Satanás estorba. ¿Por qué? Porque Satanás está en contra de la verdad. Satanás es mentiroso. Satanás le vendió al ser humano que el sistema del bien y del mal era correcto, pero es un vil engaño. Satanás está aferrado porque quiere creerse igual a Dios y no puede. Tiene que entender en su necedad que él no puede ser igual a Dios. Que Dios sigue siendo el gran yo soy, el que está en todos lados, el que está presente en espíritu y en verdad. Entonces, Él está allí y Él tiene que entender y doblegarse, pero bueno, lo que le espera es una condenación eterna. Pero sí, el enemigo estorba para que haya esas conectividades. Muchas de las veces, no solamente a lo mejor con tribulación, a lo mejor con celos, con envidias, donde la gente se deja empapar y ya no hay una hermandad alegre, hermanos. Entonces, eso es triste, eso es tristísimo, hermanos. Entonces, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Era tal el gozo, hermanos, que tenía el apóstol Pablo de tener discípulos en Tesalónica que predicaban, que los mismos de Acaya, de las ciudades alrededores, según yo estoy recordando, Acaya y Macedonia, los de Tesalónica daban testimonio y la gente decía en Macedonia y en Acaya que en Tesalónica habían cristianos de verdad, daban testimonio por ello. Entonces lo mejor, hermanos, es que el día del Señor los discípulos estén delante. Aquí están los frutos, es el gozo que podemos tener, que nuestra vida fue usada como ejemplo para el bien de la vida cristiana. Glorioso evangelio, hermanos. Y por último, versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y vuestro gozo. Hermanos, tristemente a veces hay pastores, misioneros y cristianos que son ávaros y utilizan el evangelio para propósitos del egoísmo, de ego. Pero déjame decirte, hermanos, que el verdadero creyente entenderá que vale mucho, infinitamente más de cualquier oro y plata, el que un discípulo crezca en la vida cristiana y vaya dando frutos. Y que el día del Señor estén ahí esas almas delante del Señor como buenos discípulos y que diga el Señor, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pasa al gozo y al reposo de tu Señor.
Así que hermanos, ánimo, sigamos teniendo discípulos, pero sobre todo tengamos cuidado de que nuestra vida sea un instrumento útil para cosas honrosas que glorifiquen el nombre de Dios y que los creyentes crezcan en la vida cristiana. Y la pregunta es que te hago en esta hermosa mañana y concluyo de esta manera. ¿Qué discípulos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos sigues conservando? Pero que tú hayas sido usado para que alguien se convierta y se entregue a Cristo. Ánimo, si eres nuevo creyente, ora al Señor, entre 1 o 2 años, no más, ¿verdad? Empezar a tener discípulos. Y si tienes muchos años y dejaste de tener fruto, hermano, tienes que tener fruto, porque el cristiano genuino entiende que ya no vive para sí, sino para aquel que le amó en la cruz y se entregó por él. Así que hermano, excelente fin de semana, que Dios te bendiga y estamos en contacto. Nos vemos el próximo lunes, hermano. Saludos, el hermano Eric Yael.